Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nelson el Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe, con un tip informativo que tiene que ver con que si los colombianos estamos dispuestos a dejar escapar otra oportunidad histórica para acabar con la corrupción en Colombia y cambiar ese modelo político que lleva gobernando nuestro país hace más de 200 años. Bienvenidos. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Cada vez toma más fuerza la marcha, la intención de los estudiantes en Colombia de conseguir mejores recursos para la educación pública. La marcha de los estudiantes que buscan que los gobiernos le pongan más atención a la educación pública, porque si uno se pone a hacer un análisis, lo que existe en Colombia y que es lo que más perjudica es un analfabetismo político. Porque este es un país político y uno debe prepararse al mínimo para enfrentar las contiendas y los debates políticos, para no tragar entero, para hacer análisis, para no volverse un copy-paste y para atreverse a dar su propia opinión, por muy insignificante que parezca. No más recientemente podríamos hablar que los colombianos hemos renunciado a 4 oportunidades, o digamos, hablemos de 3 y ya la cuarta oportunidad de cambiar, de derrotar a los corruptos en Colombia. Y no más les voy a hablar de lo contemporáneo, de lo reciente. Miremos la primera. Cuando el plebiscito, nosotros los colombianos estábamos cansados, o estamos cansados del terrorismo, de la guerrilla, principalmente el terrorismo de las FARC, la cual más de 60 años y no fueron capaces de derrotarla militarmente, pero sí fue estropeado el bolsillo de los colombianos para sostener una guerra que el Estado nunca la enfrentó para acabarla, sino para seguirla expandiendo en todo el territorio nacional, porque al Estado es el que primero le conviene o al que más le conviene que las guerrillas existan. Pero nosotros, en la medida que somos analfabeta político, comenzamos a ver las cosas desde la emoción y desde la voz de nuestros líderes. Voy a ponerle nomás un ejemplo. Andrés Pastrana, odiado hasta hace poco por el sector de seguidores de Álvaro Uribe Vélez, lo odiaban porque le había entregado San Vicente del Caguán, medio país, a las FARC, y porque la FARC aprovechó ahí el papayazo para crear más frentes terroristas. Lo odiaban, ¿cierto? Pero apenas el señor Pastrana decidió unirse de frente a Álvaro Uribe Vélez para llevar a la presidencia a Iván Duque, se nos olvidó eso y ya se les olvidó que el que más le entregó el país a las FARC se llama Andrés Pastrana Arango, porque ahí fue donde las FARC se fortaleció más, en San Vicente del Caguán. ¿Y por qué, si el señor Uribe no gusta de esa gente que le dio fuerza a las FARC, por qué fue capaz de unirse con Andrés Pastrana? Porque a él no le interesa eso. Entonces el plebiscito, que era una oportunidad histórica, no solamente para desmovilizar a las FARC, ya que no fuimos capaces de derrotarla militarmente, entonces ellos vieron la oportunidad de ver qué es lo que la gente más detesta. Entonces se inventaron, se reunieron, hagámosle ver a la gente que el problema no es que las FARC se desmovilice, la gente quería que las FARC se desmovilizara, pero vamos a inculcarle de que tienen que ir a la cárcel y tal, y le metemos esa película para que ellos digan, sí, que vayan a la cárcel, y de ahí nos le pegamos para que la gente vote no. Y el no lo estaban buscando, no era para que no hubiese impunidad, porque si de eso se tratara, el hombre más impune en Colombia se llama Álvaro Uribe Vélez. Pero esa fue una oportunidad histórica que tuvimos los colombianos, no de desmovilizar a las FARC, de acabar con ese cáncer que se ha tragado económicamente, no solamente la economía nacional, sino muchas vidas en Colombia, sino la oportunidad histórica de que los campesinos, más de 6 millones de campesinos, retornaran a su lugar de origen, los cuales fueron desplazados porque le robaron sus tierras
en el gobierno que más habla de seguridad democrática y seguridad y todo, que se llama Álvaro Uribe Vélez. Y por eso los invitó a votar el no, porque a él no le interesaba sino dos puntos esenciales en ese plebiscito. Revocar el punto 1, que era el de la reforma agraria integral, porque ese punto 1 estaba obligando a los terratenientes en Colombia a devolverle las tierras que le habían robado a los campesinos, principalmente él, a través de sus testaferros. Y muchos colombianos no entendimos eso y salieron a votar por el no. Y salieron a votar por el no, porque el patrón les dijo. Y el otro punto sustancial que a él le convenía también era el de la justicia especial para la paz, que él la hace ver como un monstruo. Pero era la oportunidad para que nosotros supiésemos cuál fue la verdad sobre el origen del conflicto en Colombia. ¿Quiénes le pagaban a las guerrillas? Para ver si era verdad que le pagaban a los de la izquierda o a los de la derecha, como llaman. ¿Quiénes les pagaban a los militares, a las bandas criminales, a los paramilitares, para asesinar campesinos? Esa es la verdad. Mientras no se sepa verdad, no hay justicia y reparación. Esos dos puntos eran los que el señor Álvaro Uribe le tenía miedo. A él no le importaba más nada. A él no le importaba ese cuento y que la impunidad, porque él es el que más protege impunes en Colombia. Todos sus funcionarios huyendo por delincuentes. Todos, y los que no están huyendo están presos. Y el que les quedó sin descubrir, ahí está Alberto Carrasquilla, un delincuente que lo fue ratificado en su cargo. Y ahí perdimos la primera oportunidad histórica los colombianos de cambiar este sistema nefasto que tenemos. La segunda oportunidad histórica a la cual renunciamos, la oportunidad de cambiar el modelo político, y nos llevamos, como no había guerrilla en ese momento, porque no había quien financiar para que hiciera actos terroristas, y lo digo con conocimiento de causa. ¿Acaso en el 2006 no se demostró que fueron autoatentados hechos por los mismos militares para que la gente hiciera creer que eran de las FARC y votaran por Uribe? Claro, es que quieren acabar con Uribe. Entonces, ¿no se demostró acaso eso? ¿No se demostró el autoatentado en Barranquilla para que la gente en Barranquilla votara por Álvaro Uribe Vélez, que ya estaba derrotado por ser para allá? Lo que pasa es que nosotros no hacemos memoria. Entonces nos dejamos asustar con ese cuento y que nos iban a volver como Venezuela. No voten por Petro porque nosotros no gustamos de la izquierda. Y uno le pregunta a cualquier colombiano qué es izquierda y qué es derecha. Lo único conocimiento que tienen sobre eso son nuestras manos, la mano izquierda y la mano derecha. Pero políticamente no hayan ninguna diferencia. Donde vaya ese pobre de derecha, que no vaya el pobre de izquierda. Y nos dejamos engañar. ¿Y detrás de esa mentira quién estaba? Los mismos de siempre, los que nos han gobernado durante años, que nos hicieron creer que Santos y Uribe eran enemigos, y que Santos es comunista y que Santos es de las FARC. ¿Quién dijo que ese capitalista puede ser comunista o guerrillero? Ese lo único que hizo fue desmovilizar a las FARC, y no porque él quisiera. Métanse eso en la cabeza. Fue por una presión ciudadana, por un mandato que se le dio, por un acuerdo que se hizo. Las nuevas ciudadanías hicieron un acuerdo. No es que porque Petro lo haya apoyado no, Petro lo único que se apoyó, Gustavo Petro, Bogotá Humana y otros sectores políticos alternativos apoyaron a Santos con la única condición que tenía que desmovilizar a las FARC. Del resto, el modelo económico de Santos es igual al de Uribe. Del resto, Santos es el candidato que Uribe dijo para robarse los recursos públicos de los colombianos a través de Odebrecht, para vender nuestras empresas y para seguir delinquiendo con cuello blanco. Quiero rendir tributo desde el fondo de mi corazón a uno de los mejores presidentes que hemos tenido en 2 siglos de vida republicana. Muchas gracias, presidente Álvaro Uribe Vélez. Y perdimos esa segunda oportunidad histórica y elegimos un gobierno que nos está dando todo lo que los uribistas rechazaban. Se los está dando él a los colombianos. ¿O acaso ustedes no rechazaban impuestos? ¿Acaso no rechazaban? Y no fue lo que dijo el señor Duque, que no iba a subir impuestos, y ahora no sabe cómo sacarle más plata a los colombianos pobres, en vez de sacarle la plata a los corruptos que se han robado este país, o sacarle la plata a los empresarios, porque lo que elegimos aquí es un gobierno de empresarios. Y se perdió esa segunda oportunidad histórica. Y estamos mamados de la corrupción. Y mamados de la corrupción.
Y entonces se salió la posibilidad de la consulta anticorrupción, único país del mundo, donde un día le dijo no a que se desmovilizara un grupo guerrillero, entregara las armas, y después le dijo no a una consulta anticorrupción, porque el hombre que tiene más investigaciones por corrupción en su secta política, en el Centro Democrático, y más funcionarios vinculados a temas de corrupción, que se llama Álvaro Uribe Vélez, le dijo a muchos colombianos que eso no era necesario. ¡Qué vergüenza! Y ahí tenemos, volvimos a perder una tercera oportunidad histórica de acabar con la corrupción, y les hicieron creer que ya esos puntos estaban, y si estaban, ¿por qué no los aplican? ¿Por qué no aplican la muerte política para esos sinvergüenzas que nos roban, para empezar por ahí? ¿Por qué el Centro Democrático se opuso a que se le rebajara el salario a los congresistas? El señor Uribe propuso congelarlos. ¿Acaso los colombianos no queríamos era eso? Entonces votamos no por la consulta anticorrupción. Y se nos presenta otra oportunidad histórica, la última, la más reciente, y es destapar los muros de contención que no dejan pasar la transparencia que pueda identificar a los corruptos, que es el fiscal Néstor Humberto Martínez. Y el señor Gustavo Petro con Jorge Enrique Robledo y Angélica Lozano se atreven a hacer un debate, y Petro anuncia: esto me va a costar caro, pero voy para adelante, porque ya él sabía del chantaje. Un chantaje que se le quiere hacer a través de un video que fue grabado en el año 2005, hace 13 años, y que están todas las evidencias claras que ahí no hay ningún delito. Pero entretienen a la gente haciéndoles creer que eso es un gran delito, que eso es más grave que los billones de pesos que ha perdido la nación a través de Odebrecht. Hoy están concentrados en los 20 millones de pesos que recibió Petro ahí, y que fue grabado por agentes del DAS, cuando él ya había denunciado que era un perseguido por el DAS de Uribe. Era perseguido por el DAS de Uribe, y le grabaron en su propia casa, una traición a sus funciones, pero no le estaban grabando nada ilícito. Estaba recibiendo una cantidad de 20 millones de pesos y pudieron haber 100 o 200, por el cual no hay ninguna denuncia. Ahora el señor Abelardo de la Espriella, para ganar aplauso de sus seguidores uribistas, se inventó ahora una película, y que ese dinero era del Loco Barrera. Ahora es que Petro hace parte de las líneas del narcotráfico, cuando todos los narcotraficantes en Colombia tienen relación con lo que ellos llaman ultraderecha, con el gobierno, y son los que mandan a aniquilar a la gente de izquierda. Todavía siguen vendiendo el cuento que el Palacio de Justicia fue financiado por Pablo Escobar al M-19 para que quemara el palacio, cuando hay evidencia que quien quemó el palacio fue el ejército colombiano, cumpliendo órdenes de toda esa clase política. Y hay evidencias que quien tiene relaciones muy íntimas las tuvo fue el papá de Álvaro Uribe Vélez y el mismo Álvaro Uribe Vélez. Por eso hace falta educación en Colombia, para que no haya tanto analfabetismo político. Porque eso es igual que el analfabetismo académico, que se le dicen 2 más 2 es 15, creemos. No creemos que 2 más 2 son 4. Cuando hay analfabetismo académico, nos engañan así. Y en analfabetismo político nos engañan de esa manera. Entonces sacaron un video para distraer la atención. Y hoy muchos colombianos, y los noticieros, RCN, Caracol, toda la prensa colombiana, esa prensa de la corrupción en Colombia, está toda enfocada. En vez, al otro día la noticia no fue el debate, todo lo que destapó Gustavo Petro, eso no fue el debate fue los 20 millones de pesos, el video que fue presentado con mala intención. ¿Por qué no lo presentaron antes? ¿Por qué no lo presentaron antes? Si lo tenían desde hace rato, lo habían comprado. Era ahí en ese momento, en ese preciso momento, ahí se reunieron todos ellos con la cabeza del innombrable, que es el hombre que más maquina a los colombianos, a planear cómo hacemos para distraer a la gente después que Petro, Robledo y Lozano destapen todo lo que tienen. Hicieron el video ese, lo hicieron o lo mostraron, un video que no compromete en nada, ahí no hay ningún delito, no lo hay. Entonces, a ellos les interesa decir que van a denunciar ante la fiscalía para que la gente se entretenga. El centro aquí, la realidad es que es la oportunidad histórica, la vamos a dejar escapar. Vamos a seguir presionando por la salida del fiscal corrupto. Hay 2 muertos con cianuro. Todos los dedos lo señalan a él, pero no como el principal y único ladrón, sino como el que le tapa la falta a todos los ladrones en Colombia.
y todos están en Centro Democrático, en Cambio Radical. ¿Por qué ellos no hacen el debate? ¿Por qué en vez de cuestionar la acción del fiscal, lo que se dedican a defenderlo? Y muchos piden que Petro dé explicación. Él tenía que darla ahí en el debate, y el señor Pulgar levantó la sesión para evitar el derecho a réplica, para que quedara en la visión de los colombianos que Petro se había robado una plata en la alcaldía y todas esas cosas. Pero menos mal que ya la gente no les come cuentos. En redes sociales la defensa hacia Gustavo Petro está más que reinante, y le están diciendo a los colombianos, es el problema, no es el video, el problema es que queremos saber qué pasa con Odebrecht. Bueno, muchas gracias por haber estado pendiente a este video. No se les olvide compartir, darle me gusta, suscríbanse a nuestro canal, compartan, porque cuando ustedes comparten estos videos están apoyando la información alternativa. Ahí está también nuestro número de cuenta de Bancolombia si nos quieren colaborar. Nosotros somos un medio independiente y si no pueden, no hay problema. Lo importante es que comenten. Ahora al final, pues ahí salen los saludos de las personas que siempre comentan con respeto aquí. No se les olvide, soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya.